Queridísimo amigo Kenneth Smith, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío. Oye, creo que como que nos hemos relajado demasiado, quienes estamos en los medios, quienes estamos viendo las cosas, con el tema del maíz genéticamente modificado, el maíz transgénico, porque parecería en algún momento que la secretaria Raquel Buenrostro, pues más o menos logró atemperar los ánimos, pero pues ya Estados Unidos y hoy Canadá ya piden consultas sobre el tema porque dicen que quieren una explicación con base en la ciencia. Y habría que añadir, y no en la creencia, querido Ken. Es correcto, lo que estamos viendo ahora ya con la solicitud primero de Estados Unidos de solicitar consultas al amparo del capítulo 31 de solución de controversias, es una respuesta directa a la carta que le envió la Cámara de Representantes a la representante comercial de Estados Unidos, 62 congresistas, diciendo que el momento de actuar es ahora, que ya las conversaciones se han extendido demasiado y que Estados Unidos debe empezar a utilizar las herramientas que están plasmadas en el tratado. Y una vez que solicite esta consulta a Estados Unidos, Canadá se suma, anuncia que se suma como observador. Y esto es interesante, a diferencia de lo que hizo en el caso de energía, donde también tienen empresas que están siendo afectadas directamente por la política energética de México. Aquí lo que Canadá señala es: yo no soy un gran exportador de maíz a México, pero me preocupa de manera sistémica los ataques del gobierno de México en contra de la biotecnología agrícola, porque no olvidemos que Canadá exporta más o menos $1,000 millones en valor de canola. Claro que la canola también es muy importante para hacer una gran cantidad de productos y estas posiciones de decir, no, es que no vamos a ser autosuficientes, no, es que el maíz genéticamente modificado o cualquier producto genéticamente modificado es malo, pues no es el camino correcto, diría yo. Es correcto, o sea, no puedo imponer cualquier medida que restrinja el comercio. ¿Sabes qué? Te vamos a volver a marcar porque se nos está cortando la llamada. Y ahorita continuamos porque quizá, y lo decía hace un momento, no le estamos poniendo atención los medios de comunicación, los analistas a este asunto que verdaderamente tiene. La estrategia del gobierno es muy clara. No pasa nada, no pasa nada, seguimos hablando y luego seguimos hablando y después volvemos a hablar. Pero esas actitudes, esas maneras de hacer las cosas, tarde que temprano tienen una fecha de caducidad. Llegan a un punto en el cual pues ya no funcionan. Y Estados Unidos fue el primero que se cansó, que dijo, a ver, explícanos cómo está con base en la ciencia. Porque, insisto, la posición del gobierno ha sido decir, no pueden llevarnos a un panel porque no hay daño. Y, como estabas diciendo, Ken, los canadienses están preocupados no tanto por el maíz, sino por la canola y este discurso que digo yo que es de la ciencia neopopulista. Mira, de entrada lo que te puedo decir es que, por supuesto, cualquiera de los miembros del TEMEC puede llevar a otro a un panel cuando hay medidas que está contemplando un gobierno, ya sea implementadas o por implementar, que pudieran tener un impacto negativo en el comercio. Es decir, el hecho de que México argumente, o el gobierno de México quiera argumentar de que no hay un daño comercial en este momento, de todas maneras no justifica el hecho de imponer medidas futuras que restrinjan el uso del maíz. Aquí, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno de México? No imponer restricciones en frontera, pero una vez que cruce ese maíz, sí se va a permitir que se utilice para el sector pecuario y agroindustrial, pero con regulaciones domésticas se va a impedir que se pueda utilizar en la cadena de la harina, masa y tortilla. Y eso, aunque en este momento haya muy poco maíz que esté entrando a ese mercado, no hay una razón justificada con base en ciencia para decir que debe o se debe restringir ese uso. ¿Qué pasa si en un futuro, por razones de mercado, existe un mercado potencial para el maíz de Estados Unidos o de Canadá o de donde sea,
que pudiera aprovechar esos canales de comercialización y ese nicho de mercado. Si no tienes una justificación científica, no puedes imponer barreras. Recuerda cómo nosotros impusimos barreras, también lo hizo Estados Unidos y Canadá, cuando Reino Unido tuvo el caso de vaca loca, de espongiforme bovina, y ahí sí se le bajó la cortina y no se permitió por mucho tiempo importar esos productos. Eso estaba justificado porque hay ciencia que respalda el impacto en la salud humana, es decir, la muerte, si llegas a contraer esa enfermedad. En este caso no hay ninguna evidencia que el consumo de maíz transgénico tenga un impacto en la salud humana y por lo tanto cualquier restricción, ya sea a la importación o al uso de ese maíz una vez que entre en México, no se puede justificar y sería considerada una violación del tratado. Hay quienes dicen que sí hay ciencia, que una vez un estudio italiano que ha sido totalmente descalificado ya y calificado como mala ciencia, pero es un discurso que lo tuvo Estados Unidos hace, ¿qué? Corrígeme, ¿15 años, 20? Sí, por supuesto. Esto es una cuestión que se ha venido discutiendo, debatiendo a nivel internacional desde que los organismos genéticamente modificados, desde que la biotecnología agrícola entró de lleno a los canales de producción y comercialización mundial. Y estamos hablando de mediados finales de los años 90. O sea, en nuestro país llevamos consumiendo semilla de algodón, OGM, soya, canola, diversas variedades de maíz durante casi 30 años, sin ningún impacto al medio ambiente o a la salud. Y ya tenemos un marco desde finales de los 90, principios de los 2000, regulatorio, que controla justamente la trazabilidad de estos productos, dónde se cultivaron, a qué plantas llegan a México. O sea, todo este andamiaje que existe ya legalmente, además de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, una comisión intersecretarial que revisa estos temas. Si vemos ese marco regulatorio que ya existe en México, pues nos damos cuenta que no necesitamos este decreto para nada. Es decir, ya tenemos los mecanismos para vigilar qué productos llegan a nuestro país y qué productos se autorizan. Este decreto se dio por una razón política e ideológica, por el empuje de algunas áreas del gobierno, sobre todo en Semarnat, Secretaría de Salud y CONACYT, que traen una guerra casada en contra de la biotecnología agrícola. Yo insisto, es el descubrimiento de la ciencia neopopulista, ¿no? Porque ellos dijeron que hay que acabar con la ciencia neoliberal, cualquier cosa que eso sea. Si si hay arriba, tiene que haber abajo. Entonces van a imponer la ciencia neopopulista. La ventaja es que al tener compromisos internacionales basados en las mejores prácticas, con mecanismos para vigilar que sí utilice la regulación para proteger la salud animal, vegetal y animal y humana, pero que no la utilices con fines proteccionistas o por razones políticas o ideológicas. Entonces, si no quieres jugar con esas reglas, pues va a haber consecuencias. Y no solo consecuencias en términos del tratado y las represalias que pudiera imponer Estados Unidos. También hay un tema de seguridad alimentaria en México. Dependemos enormemente de esas 17 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense que viene a México cada año. Nosotros producimos cantidades que de ninguna manera satisfacen la demanda nacional. Entonces, si tú empiezas a poner restricciones al uso o a la importación de estos productos con tu principal socio comercial, pues vas a contribuir al incremento de los precios de los granos en México, que son un insumo para alimento de los animales, y vas a afectar también al precio de la carne. Es decir, te estás dando un enorme balazo en el pie estableciendo esta, digamos, restricción al uso de maíz y quién sabe qué otras ideas puedan tener en un futuro contra productos de la biotecnología agrícola, que es esencial para seguir incrementando la productividad del campo en México. A ver, pero ¿cómo crees que se pueda salir de este asunto? Porque yo insisto en que Raquel Buenrostro, ella lo ha tratado de aventar, porque espera que en una de esas no le alcance ya en su administración. Pero este asunto tiene una fecha de caducidad y las buenas relaciones, las muchas explicaciones, esas ya se agotaron con esta solicitud de consultas. Mira, yo te diría que la secretaria Buenrostro y el secretario Villalobos, no todos saber, porque Víctor Suárez, en su secretario, está en contra de la biotecnología. No, Víctor Suárez Villalobos y Buenrostro han intentado impulsar Yo quiero dejar claro, Suárez es el inventor de esa frase tan pegadora como estúpida, sin maíz no hay país. Que no dice nada. Correcto. O sea, entonces, entonces el maíz genéticamente modificado ¿es o no es maíz? Pues sí es maíz. O sea, yo sí creo que hay esa posición y que ante la falta de acuerdos en el gobierno,
pues, bueno, la secretaria Buenrostro lo que ha hecho es aventar la pelota hacia adelante, ¿no? Ahora, como bien decías, hay una solución. O sea, yo sí creo que hay una solución todavía en la fase de consultas, y eso es que México, en esta última fase de discusión con Estados Unidos antes de un posible panel, acepte hacer modificaciones al decreto para eliminar cualquier mención de restricción al uso del maíz. Es decir, inclusive, y habrá que ver si Estados Unidos estaría de acuerdo en esto, si México quiere conducir de manera doméstica estudios por parte de COFEPRIS, CONACYT o quien sea respecto al impacto de los OGM, pues eso es una decisión del gobierno de México y lo puede hacer si quiere, pero que no se traduzca esto hoy en día en la posibilidad de que haya restricciones sobre el uso de los productos de la biotecnología agrícola. Es decir, que en el decreto se quite toda mención sobre la restricción a través de medidas regulatorias domésticas al uso del maíz y que de esa manera pues ya quede simplemente un documento, si es que no lo quieren eliminar por completo, un documento que sea simplemente algo que enuncie esta intención del gobierno de México de llevar a cabo análisis doméstico sobre los OGM, pero que no te metas al terreno de imponer medidas restrictivas. Claro, Ahí decir, vamos a estudiar el tema y con eso van a ganar tiempo, pero no va a haber restricciones mientras no terminemos el estudio. Mi querido Kennedy, te mando un abrazo. Igualmente, David, un placer como siempre platicar contigo. Dale un abrazo a tu papá de mi parte. Por supuesto, con mucho gusto. Que te vaya muy bien.